Queridas amigas y amigos, entramos en un tema totalmente distinto. Cambiamos el ángulo de la noticia para hablar de un tema que tiene que ver con la diabetes. Así ¿no? es, y hablamos de la alimentación, ¿no? Porque lo habíamos anticipado un poco la semana pasada con Romy Pereiro, esos alimentos que creemos que hacen mal a una persona con diabetes, pero parece ser que no. Exactamente, pero para saber más del tema en profundidad estamos con la doctora Mosiulski. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida. Juliana, Gracias. ¿no? Doctora Juliana. médica. Endocrinóloga. Endocrinóloga, Así especialista en endocrinología, eso iba a decirte. Y realmente es un tema que parece que lo conoce todo el mundo, pero no se sabe en profundidad, ¿no? ¿Qué es la diabetes? Exactamente. Bueno, les puedo contar un poco, porque... Sí, definamos qué es eso, si te parece. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónica, es decir, que es una enfermedad que va a acompañar a la persona para toda la vida, que se caracteriza básicamente porque sube el azúcar en la sangre. Ahora, la causa de por qué sube el azúcar en la sangre reconoce distintos tipos de diabetes. Básicamente podríamos decir que hay 3 tipos de diabetes, son las más comunes, después hay otros tipos de diabetes más raros. Pero de los tipos de diabetes, la más común es la diabetes de tipo 2, que es una condición donde se produce una dificultad en la utilización de la insulina. ¿Qué pasa? Voy a contar un poquito en general qué es la diabetes para que después podamos hablar un poquito de cada uno. Correcto. Como les dije antes, la diabetes se caracteriza por aumento de azúcar en la sangre. Nosotros, de lo que comemos e inclusive el hígado, produce azúcar. El azúcar es el combustible del organismo, pero necesita entrar a las células para cumplir esta función de combustible. Claro. Y para entrar a las células, el cuerpo humano tiene un sistema de seguridad, que es que alguien le abre la puertita al azúcar. No deja que el azúcar entre sin control porque puede ser tóxico. Claro. Eso que le abre la puerta al azúcar para entrar a las células se llama insulina, una hormona que produce el páncreas. Si el páncreas deja de producir insulina, esa puerta no se abre. Mira. Entonces, ¿qué pasa? El azúcar queda en la sangre y la célula no tiene combustible. Claro. En la diabetes de tipo 2, lo que sucede es que hay insulina, pero no puede esa puertita abrirse por cuestiones que tienen que ver con la genética, con el estilo de vida, con el exceso de peso. Por eso, la causa más frecuente de diabetes es la diabetes tipo 2, la que está muy asociada al estilo de vida. Por eso mismo, perdóname, la insulina es un aliado clave para la persona. Fundamental, o fundamental. sea, todos los seres humanos que no tenemos diabetes, la insulina funciona bien. Absolutamente. Se produce bien. El que es insulino dependiente, el diabético, digamos, se tiene que inyectar. La persona con diabetes de tipo 1, el páncreas deja de producir insulina por una cuestión autoinmune. Claro. El órgano, el páncreas, se ve de alguna manera atacado por el propio organismo que no reconoce a las células como propias. Eso es autoinmunidad. Claro. Entonces, ¿qué le sucede al páncreas? No produce insulina. Pero para esto hay solución, que es recibir insulina de afuera que imita la propia acción de la insulina. Ahora, hay diabetes que se declaran en el transcurso de la vida. Uno no nace con diabetes. ¿Qué podemos hacer para evitar llegar a ese cuadro o no hay manera de evitarlo? Por supuesto. Porque imagino que el sedentarismo, más allá de la mala alimentación, como recién mencionabas, influye, ¿no?, en que se dispare una diabetes de tipo 2 o algo hereditario también. Exactamente. Como les dije al principio, la causa más común de diabetes es la diabetes de tipo 2, que es la que sí se puede prevenir. Se previene reconociendo primero cuáles son los factores de riesgo. No todas las personas tienen las mismas condiciones preexistentes que pueden generar la producción de diabetes tipo 2. Entonces, primero estar atentos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tener familiares con diabetes de tipo 2. Eso genéticamente ya me predispone. Tener una vida inactiva, porque la actividad física, y después con Sergio vamos a hablar un poco de esto, ayuda a mejorar la metabolización del azúcar. Entonces, la inactividad también es un factor de riesgo. Las mamás que tuvieron en el embarazo chiquitos con un peso mayor a 4 kilos o que tuvieron diabetes del embarazo, que es el otro tipo de diabetes que yo les conté que hay 3 básicamente. Sí. Esa es la diabetes gestacional, que es la diabetes que aparece en el embarazo y se cura después del embarazo. Se va. Mira, la primera vez que escucho de este tipo de diabetes. Exacto, esto es muy importante porque es una diabetes que aparece en el embarazo, se va en el embarazo, pero puede dejar una condición de riesgo. Una secuela. Un riesgo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un riesgo a que se despierte de nuevo. A que aparezca una diabetes de tipo 2 y por eso las mujeres que tuvieron diabetes en el embarazo, siempre a las 6 semanas después de haber nacido el bebé,
tienen que hacerse la curva de glucosa, una prueba para determinar si esta diabetes persistió o no. Y aparte hay un tema, doctora, el tema de las consecuencias, ¿no?, de la diabetes, que ataca a distintos órganos, ¿no? O sea, puede atacar la piel, puede atacar el corazón. Esto también sí, por eso es importante sí. La prevención, ¿no? Sí, por eso la prevención, la información siempre nos da poder. Claro. Cuando conocemos, podemos tomar acción. Entonces, primero, reconocemos el riesgo. ¿Tengo riesgo? No tengo riesgo. ¿Tengo diagnóstico de diabetes? Saben que en Argentina 1 de cada 10 personas tiene diabetes, pero se calcula que el doble de la cantidad de estas personas tiene diabetes y no lo sabe. ¿Y esto por qué? Porque no se hace un chequeo, No se hacen control. ¿Conviene hacer un chequeo Por anualmente, supuesto. más allá de no tener ningún tipo de síntoma? Sí, conviene hacer, Mirá. es muy sencillo el diagnóstico de diabetes, se hace con un análisis de azúcar en la sangre, un laboratorio, y también hay que aprovechar los días de campaña de concientización. El 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes, y en plazas, ahora probablemente con la pandemia esto se ve un poco reducido, pero hay campañas de detección donde con un pinchacito en el dedo se puede aproximar la probabilidad de tener el diagnóstico de diabetes. Doctora, ¿y a qué tenemos que estar atentos, digamos, para reconocer que podemos llegar a tener diabetes? ¿Cómo se da cuenta una persona que no tiene ningún síntoma y que de repente se le puede despertar? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se percibe? Perfecto. Como dijimos antes, primero si podemos detectarlo con tiempo, con el análisis de sangre, genial. Ahora, hay síntomas que nos pueden aproximar a la sospecha de tener diabetes, que son, por ejemplo, tener mucha sed, porque como les dije antes, como el azúcar tiene que entrar a la célula a cumplir la función de combustible, cuando queda suelta en la sangre, se empieza a eliminar por la orina y esto arrastra agua. Entonces da sed. Pérdida de energía, porque no tengo el azúcar donde tiene que estar para cumplir su función de combustible. Puede haber pérdida de peso de manera inexplicable, porque estoy perdiendo energía. Entonces, esos son como los 3 síntomas más característicos. Cansancio, pérdida de peso, sed. Y sobre todo orinar mucho, y esto se presenta mucho de noche. Entonces, yo no me levantaba de noche a hacer pis y de repente me tengo que levantar 4 o 5 veces, pero además tengo sed y tomo agua. Entonces, esos son ahí es los consulta. Urgente. El análisis es fundamental, siempre. El análisis lo primero, es ¿no? fundamental. Claro. Y lo mejor es detectar con tiempo. Porque Y hay tratamiento aparte, supuesto, o sea, no por es que es supuesto. una enfermedad que la tengo y no puedo hacer nada, o sea, se puede tener una vida con un bienestar cotidiano, pero bueno, hay que atenderlo. La detección temprana. El tratamiento temprano, por eso cuando una persona tiene diagnóstico de diabetes, que no espere a ir al médico, porque que no espere, que no pase tiempo, Claro. porque se ha visto que quien consulta y empieza un tratamiento rápido, tiene un mejor pronóstico con el tiempo. Esto que vos decías, Gaby, de las complicaciones de la diabetes. El azúcar alta en la sangre en tiempo prolongado puede traer alteraciones, sobre todo a nivel del corazón. Entonces, la enfermedad cardiovascular está muy asociada a una diabetes mal llevada. Claro. También en los ojos, el cuidado de los pies, que ahora un poquito con Sergio vamos a ver. Los riñones también, los riñones, ¿Y por supuesto. ¿Cuánto hay, Juliana, de la parte hereditaria, digamos? Hay que tener en cuenta eso. Si uno sabe que en la familia hay alguna, o sea, padre, abuelo, tío, no sé, ¿eso también es importante tenerlo en cuenta? Sí, por supuesto, es uno de los factores de riesgo. Si sabemos que en la familia hay alguien con diabetes, diabetes de tipo 2 y obesidad, sobrepeso también es un predisponente a tener diabetes. Y para la diabetes de tipo 1, que es autoinmune, la asociación más frecuente es tener un hermano, un primo, mamá o papá. En general es más estrecha el vínculo. Claro. En cambio, la diabetes tipo 2 tiene que ver más con el exceso de peso. Entonces, si en la familia hay además obesidad, eso también puede ser un predisponente para tener diabetes de tipo 2. Hablabas del chequeo que se recomienda anualmente. ¿Para todas las edades o a partir de una edad puntual? Se recomienda puntualmente, si queremos detectar diabetes tipo 2, que es la que se puede prevenir en la detección, especialmente en las personas mayores de 40 años, como norma general. Esto ha ido cambiando porque como la diabetes tipo 2 está muy asociada a la obesidad y la obesidad empezó a afectar a personas más jóvenes, si la persona es más joven pero tiene antecedentes familiares de diabetes o de obesidad, es conveniente que se haga análisis de sangre. Otra pregunta, Juliana, que digo, la persona que tiene diabetes, ¿sí? ¿Puede tener la esperanza de curarse y un día decir no tengo más diabetes? Mira, Gaby, es muy buena tu pregunta porque es algo que la gente suele hacer en el consultorio.
La diabetes es una enfermedad crónica que, por ser crónica, no tiene una curación, pero sí tiene un control. Es decir, que podemos llevar los valores de azúcar en la sangre aproximadamente al valor normal y tener una vida absolutamente plena. Vos sabés que hay deportistas de élite que tienen diabetes tipo 1, claro. O sea, realmente no es un obstáculo para tener una vida plena. Pero no podemos decir hoy que se cura. Que se cura. Es la única condición donde hablamos de una remisión, que es decir, que retrograda totalmente la enfermedad, es cuando las personas con obesidad y diabetes de tipo 2 se someten a una cirugía bariátrica, el bypass gástrico, claro, que ha demostrado generar esta posibilidad de remisión a largo plazo. Pero no podemos decir hoy que tiene una curación. Que por eso digo, es importante saberlo para saber que tiene que tener un mantenimiento, un control constante, ¿no? El diabético, ¿qué tiene que hacer? ¿Hacerse estudios constantes? Sí, sí. Mira, la persona con diabetes tiene que tener un control médico interdisciplinario, idealmente con una licencia en nutrición. Claro. Abordar también las emociones tienen que ver con la diabetes, no la producen, y ese es uno de los mitos, la diabetes emocional, pero sí las emociones alteran el control de la diabetes. Entonces, simplemente ir al médico para detectarla y después hacer un seguimiento, porque el tratamiento de la diabetes también es dinámico. Han aparecido medicamentos que ayudan a cuidar el riñón, como muy bien vos dijiste, a cuidar el corazón, a cuidar el peso corporal, y el tratamiento uno lo tiene que ir adaptando también a la etapa vital de la persona. Claro. Entonces, ir al médico, ¿cada cuánto? Eso va a depender de cómo esté llevada la diabetes. Una persona que todavía no tiene su diabetes muy bien controlada tiene que hacerse un análisis de sangre mínimamente cada 3 meses. Excelente. Hasta lograr el objetivo, si no cada 6 meses. Pero lo ideal es ir al médico y personalizar el control y tratamiento. Me gustaría que se sumara Verón, el profe Verón, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, ya, Sergio? Buenos días. ¿Cómo andás? Bueno, vengo con tobilleras, es inevitable venir con tobilleras. Pero hablando de este tema, sí, es un tema que vos también lo tenés mucho en tus pacientes. Claro, claro. El ejercicio físico en el tratamiento de la diabetes, sobre todo en la diabetes tipo 2, es la indicación más efectiva, digo, más allá de todo el tratamiento médico, ¿no? Pero es una indicación precisa, y a veces hablamos un poco de la intensidad, del esfuerzo. Sí. Y acá juega un rol más importante la continuidad, el poder hacer lo que puedas hacer, pero de manera constante, claro. Que el jugártela a ser un gran gimnasta, ¿no? Y una de las cosas que también se plantea es la actividad física, bueno, diaria, y, por ejemplo, caminar es una indicación que es fácil, es económica, es ecológica, es aplicable, claro. O sea, no hay excusa, claro, caminar podemos todos, claro, o sea, y es moverse un poco, salir de ese estado de sedentarismo. Exacto, y siempre hablamos, bueno, de cuánto, ¿no? Y hacemos mucho foco y hacemos mucho hincapié en poder medir lo que la gente se mueve. Viste que yo insisto, bájense el pasómetro, sí, todo el mundo anda con el celular. El otro día preguntaban mucho por redes sociales la app, ¿cuál es? Es Passer, ¿no? Se escribe Passer. Hay un montón, la más sencilla de las que yo probé, que es más sensible a registrar Passer. Todo lo que se llama Passer, P-A-C-E-R. Y es gratuita. Claro, que es gratis. Y a partir de ese momento vos empezás a medirte. Bueno, ¿qué se estudió en diabetes? Bueno, ¿cuánto hay que caminar las personas que tienen diabetes? Y vos sabés que se encontraron que a partir de 2.700 pasos empezaba a haber resultados significativos y positivos para poder nivelar esto que decía la doctora, este equilibrio entre glucosa, insulina. Cuando el músculo se mueve, el músculo consume glucosa. ¿Sí? El combustible del músculo, del cerebro también es la glucosa. Claro. Entonces, el músculo requiere permanentemente esa fuente energética. Entonces, bueno, ahí para la persona con diabetes juega un rol fundamental, porque ayuda a nivelar y a manejar estas hiperglucemias, y en el caso de que haya hipoglucemias, bueno, ahí como los equipos de diabetólogos empiezan a compensar la insulina versus glucosa, ¿no? Te voy a decir algo re importante, Sergio, con lo que vos dijiste. El ejercicio físico es el remedio más importante para la diabetes. Además de todo lo que dijiste del consumo de energía que genera, tiene algo que no hace ningún remedio. ¿Sabés lo que hace? Despierta un transportador que vive adentro de la célula dormido. Mirá. Va a la superficie, agarra el azúcar y la mete. Eso lo hace solo el ejercicio. Claro. Muy bien. Qué importante. Imagínense lo que es eso. Es un montón. Un montón. Y esto, digamos, ustedes trabajan
O sea, cuando es así, vos recomendás al paciente que tenga una persona que lo ayude en la parte deportiva, o sea, más allá, viste, porque a veces el autocontrol es difícil, ¿no? Como para que tenga esta continuidad que dice Sergio. Mira, con Sergio lo hablamos siempre porque lo más difícil es arrancar y es empezar con la motivación, porque siempre cuesta. Todos medio que sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no, Sergio? Sabemos. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. Claro. Pero el tema es hacerlo. Bueno, ¿qué necesitamos? Profes que sepan motivar, que puedan trabajar sobre en qué etapa de aceptación al cambio está la persona y que se motiven. Pero esto, ya mostrar los beneficios, creo que es un primer paso. Muy bueno. Claro, porque las personas con diabetes tienen temor. ¿Por qué? Por esto que hablaban vos, viste, que afecta a diferentes órganos. Hay una parte que tiene que ver con la sensibilidad, ¿no? Donde algunos pacientes pierden sensibilidad al calor extremo, a los cortes, a las pinchaduras, a las lesiones que puede haber en el pie. Entonces, por ejemplo, lo que hacen es no hacer nada por temor a lastimarse. Para evitar la lesión. Claro, y hay un montón de cuidados. Por ejemplo, que se rascan también, ¿no es cierto? Hay mucha cosa de eso. La piel muy reseca. Claro, porque sobre todo cuando la diabetes tiene muchos años de evolución, hace muchos años que la persona tiene diabetes, y si los valores de azúcar estuvieron altos, esto sí puede alterar un poco la sensibilidad de los pies. Entonces, ¿qué pasa? La persona se lastima, no se da cuenta, y eso se convierte en una lesión que puede progresar a lo que se conoce como el pie diabético, que no es nada más ni nada menos que el pie de una persona con diabetes que se lastimó. ¿Se lastimó? Entonces, esto es muy importante y Sergio muy bien trajo acá porque es una de las cosas que hablamos de la seguridad para hacer actividad física, que no es cuestión que la gente está mirando esto y dice, bueno, chau, salgo a caminar porque es buenísimo, y sale con un calzado inadecuado, se lastima y eso después lo limita a hacer caminar. Claro, estás haciendo la práctica de ejercicio y no estás sintiendo que tal vez estás lastimando. Yo siempre pongo, por ejemplo, traigo una tijera, traigo un alicate. ¿Qué es lo que vos no deberías? Digo, para eso siempre hablamos de los podólogos que cuidan y que van a curar y que van a atender cualquier posible lesión. O sea, ¿esto por qué? Porque vos te pinchaste, no te diste cuenta, te pusiste la media, saliste a caminar y eso va generando otro tipo de complicaciones. Traje, por ejemplo, acá, hablábamos del calor, ¿no? Que no tienen sensibilidad. Digo, muchas veces al temor de lastimarse y de lavarte los pies cuando salís de la ducha y de rasparte fuerte con una toalla, muchas personas empezaron a usar el secador de pelo para secarse, ¿no? El secador de pelo. ¿Cuál es el problema? Nunca en caliente el secador de pelo, siempre en frío, porque no tenés sensibilidad, te estás quemando y no te estás dando cuenta. Mirá. ¿Entendés? Entonces, muchos cuidados tienen que ver. Esto no, o sea, si no lo haces con un podólogo que te cuide bien el pie. Una uña encarnada puede generar un despelote. Claro, exactamente. Totalmente. Y lo mejor que puedes hacer, además de no usar estas cosas, es mirarte los pies. Pero hay personas que dicen, yo no llego a la planta del pie, ¿cómo hago? Claro. Bueno, encontrar a alguien que te mire la planta del pie, o si no, con un espejo, lo pones a la altura del piso, te acostás en el piso y lo mirás, o sentado en una silla, pero mírense los pies. ¿Sirve hidratar los pies con alguna crema? Mucho. La piel hay cremas especiales para el pie diabético. La piel seca es una de las puertas de entrada para las infecciones, para las bacterias. Los hongos totalmente. Entonces, hidratar es muy importante. Y ahí está el tema. Hay crema especial para personas con diabetes, hay cremas que tienen mayor poder de humectación, entonces no tienen que estar especialmente publicitadas como para diabetes, pero sí una buena crema que tenga un buen poder de humectación. Claro, muy bien, eso es muy importante. Y después de hacer la caminata, inmediatamente, o el ejercicio que estás haciendo, quitarte la media, chequear que esté todo bien, que no haya ninguna, lastimadura, una uñita encarnada, algo así. La higiene del calzado es fundamental. Las medias, bueno, cualquier zapatilla a veces generan un tipo de roce, ¿entendés? La parte interna. Claro, entonces es muy importante tener una media que haga que separe por ahí este roce de una piel, de una tela sintética. Que te puede lastimar. Entonces es muy importante revisar y hacer ejercicio siempre, porque como decía, yo no quería sobreponerme ante hoy toda la farmacología que hay en el uso de la diabetes, pero el ejercicio sigue estando como en un lugar importante para regular esto. Pero también es muy importante lo que decía la doc, que genera esto que no lo genera ninguna medicación. No hay medicación. No se ha logrado equiparar los efectos beneficiosos del ejercicio con ningún medicamento.
en cuanto a la diabetes, a la prevención cardiovascular, no hay nada como el ejercicio. Excelente. Y algo muy importante que dijiste, Sergio, no hace falta que la gente salga 1 hora por día, No. porque el estímulo muscular que podamos hacer ya vale. Y los 2.700 pasos, que es realmente poco, que demostró reducir la mortalidad cardiovascular en cientos de miles de personas, es un estudio enorme que Sí, hicieron, muy importante. científico, y lo demostraron. Me encanta. Me Otra- encanta que lo podamos mostrar en nuestro programa porque hay Claro. gente que por ahí no tiene acceso a la información de este tipo tan sencilla. Claro. Me viene una imagen del Padrino 3 cuando Al Pacino se toma el jugo de naranja, algo natural porque el tipo tenía diabetes. Sí, sí, sí. Que como que el jugo de Totalmente. naranja le da azúcar seguramente. Pero nos encanta el tema, ustedes se quedan igual, ¿eh? Sí, sí, nosotros nos sí, quedamos, sí, ¿No? Se quedan. Sí, 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 Estamos nosotros hablando del Se tema. quedan un ratito más, claro que sí, porque Gracias, tenemos mucho hasta las 12, recién son las 11 de la mañana, Pero, escúchame. claro que sí, pero es importante esto de los pasos, me pareció muy importante. ¿Vos caminás, salís a caminar? Yo estoy caminando Claro. muchísimo, Sí. por suerte. Sí. No, dejé ahí de entrenar, pero estoy caminando casi 1 hora por día, todos los días salgo Muy y bien. camino. Ahí superás los 2.700 pasos. Sí, Por sí, una sí, hora. pero empecé con los 4.500 que había recomendado en su momento el profe Verón. Exactamente. Pero sin darte cuenta, Sí. una jornada cotidiana son 10.000 pasos, ¿eh? Mirá. 10.000, 11.000 pasos, Eso 8.000 me gusta, pasos. me gusta, Todo eh. depende. Y ya está de nuevo con nosotros Irina para hablar de un tema